buenas tardes, mi nombre es Juan Luis Pérez Gutiérrez y hoy vamos a presentar aquí a un señorón, don Emilio Gutiérrez de Alba, el cual fue un periodista. ¿De qué año? ¿De qué año fue su A partir de principios de los 60. De los 60. ¿Y qué nota cubría, don Emilio? Principalmente la policíaca. Notas policíacas, muy interesante. Pero a mí me contó algo que me pareció también muy interesante y que fue muy bueno para todos los periodistas, que fue reconocerlos con un premio, ¿cuál es el nombre de este premio, don Emilio? La columna de plata. La columna de plata. De la cual tenemos aquí la muestra. Muy bonita, es una pieza de mármol. Vamos a empezar desde el comienzo, a ver, ¿cómo fue que surgió esta idea, don Emilio, de crear un premio o un reconocimiento para los periodistas? ¿Qué fue lo que hizo que naciera eso dentro de usted? Pues para hablar de la columna de plata, el premio anual de periodismo para lo mejor del trabajo de la gente que trabaja en los medios de comunicación. A principios de la década de los 60, a mis 18 años, emigré a Ciudad Juárez, procedente de mi natal Torreón, Coahuila. Lo primero que hice fue acudir al diario El Fronterizo a solicitar oportunidad de práctica, como reportero, como redactor. Esa actividad me jalaba mucho, me fascinaba, y comprobé con el tiempo que es la actividad más dinámica y apasionante que pudiera haber. En aquellos tiempos, el Fronterizo era el eslabón más importante de una poderosísima empresa periodística a nivel nacional denominada Cadena García Balseca. En aquel entonces en Ciudad Juárez no había universidades y por lo tanto no había carreras profesionales de periodismo y ciencias de la comunicación. Los periodistas a nivel reportero nos hacíamos en la marcha. En la práctica, bendita práctica. A los novatos nos enviaban con reporteros con práctica a cubrir las fuentes. A mí me tocó que me enviaran primero con el reportero policíaco, por eso tal vez allí me empezó a gustar la nota roja como trabajo periodístico, pero también me enviaban con reporteros que cubrían información general. En aquel entonces, repito, no había, desde luego no había carreras y no había tampoco academias, las que sí había bastantes, de comercio, taquigrafía, secretariado, pero no había de periodismo y no había cursos. Las empresas periodísticas no se ocupaban de darnos pláticas a los que empezábamos, nada, absolutamente. Y ahí empezó a surgir en mí la convicción, la idea de que se requería que a la gente que se iniciaba en el periodismo pues se le diera capacitación, y pues no se dio, pero lo que detonó, lo que llegó a ser la columna de plata, fue en agosto de 1972, en que mi empresa periodística, el director, voy a decir su nombre, que fue un señor que me apoyó mucho, don Ricardo Isaac Ahumada. Él como director y el gerente, se les ocurrió, fue un garbanzo de libra, incentivar, premiar el trabajo de reporteros, fotógrafos, jefes de redacción, secretarios de redacción, que ahora son editores, y que iba a haber un premio. Bueno, eso fue en agosto del 72. Al siguiente mes, en septiembre del 72, apareció en el tablero de la redacción la lista de los ganadores, o más bien del ganador y de otros compañeritos que también llevaban una buena calificación. ¿Y quién crees que era el ganador absoluto? Emilio Gutiérrez de Alba. O sea, yo. Me premiaban por una nota policíaca
chusca que escribía en el Mexicano y una nota de información general en el Fronterizo. Eran tiempos en que yo tenía base laboralmente en el Fronterizo primero y luego en el Mexicano, las dos. Cubría yo Fronterizo y Mexicano y a veces también el Continental, que eran los periódicos hermanos, el mismo día. Pues esa mañana que apareció allí quién era el ganador absoluto, porque era nada más un premio. Los demás eran reconocimientos. Estábamos todos los compañeros a eso de las 10:30 de la mañana. ¿Cuál será el premio? ¿Cuál será el premio? Pues no sabía. Allá vimos venir de la bodega un compañero de talleres con un diablito y una caja más o menos así, ¿no? Llegó a la redacción, la subió a un escritorio, se veía que era pesada. Pues, ¿qué será? Preguntábamos. Destaparon aquello y era una máquina. ¿Una máquina de escribir, don Emilio? No, de coser. ¿Cómo? Una máquina de coser, una máquina de fabricación alemana, moderna, una cosa preciosa, que desde luego benefició a la familia, ¿no? Y fue motivo de, no te imaginas, las bromas y chascarrillos y todo. Y siempre que yo platicaba de que con esas notas había ganado una máquina, la pregunta de cajón era, ¿de escribir? No, de coser. Por ahí la tengo todavía. Entonces resulta que ahí precisamente nació o se robusteció en mí la idea de cuál sería o debería ser un trofeo idóneo para un buen trabajo periodístico. Claro. Incentivar a los periodistas. Pasan los años, esto que te comento fue en el 72. Pasaron 7 años y en abril, el 6 de abril del 79, fui electo presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, una organización poderosísima, y yo incluso no me podía imaginar que yo fuera el líder electo. Fui el presidente electo número 17 de la APCJ. Pues ahí precisamente, ya habiendo tomado los bártulos, habiendo tomado posesión, la responsabilidad para trabajar dentro de mi querida Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, ahí aterricé las ideas que venían jalando desde tantos años, ¿no? Entonces yo tenía la idea general de que fuera un premio, un trofeo, una figurilla, algo, así como por ejemplo los Óscares, pues son una figura masculina estilizada. En México el Ariel creo que es una figura femenina también estilizada. Entonces lo que hice fue convocar a un concurso interno en el que participaron reporteros, fotógrafos, caricaturistas y demás, para que me aportaran ideas. O sea que fue un apoyo comunitario la idea de cómo sería este premio. Sí, entonces todos los que participaron hicieron sus propuestas, y la propuesta que fue considerada la mejor, la idónea para un premio idóneo de periodismo, fue la columna periodísticamente hablando. ¿Una columna? Ya ven que en los periódicos en aquel entonces las bajadas de los formatos de las páginas eran así alargadas. En aquel entonces se medía por cuadratines, de 9,5 cuadratines, que con la llegada de las computadoras esos métodos de formateo de periódicos desapareció. Entonces, bueno, pues que esa idea, esa propuesta fue del caricaturista Marcos Aldana. La cual sería una columna, ¿verdad? Sí, una columna. Bueno, entonces les digo, bueno, ¿y de qué vamos a hacer esa columna?
concretándola, ¿no? La vamos a hacer pues tiene que ser de un metal precioso, Claro. de plata, de oro, pero pues el oro estaba totalmente fuera del alcance de los bolsillos de la APCJ. Entonces me di a la tarea de buscar en talleres, en platerías, en joyerías, y aquí va un comercial, pues, que estamos hablando del año 79. En la joyería Urias me dijeron, aquí podemos hacerle las plaquitas de 7 pulgadas de alto por sería como pulgada y cuarto de ancho, de plata, que diga ahí APCJ, columna de plata, y veo la fecha. Esa joyería, los siguientes 20 años, nos elaboró las placas. ¿Y existió algún patrocinador o algo que los ayudara económicamente para lograr? Ahorita te lo voy a contar. Entonces, pues bueno, que ya teníamos quien nos elaborara las placas de plata. Y les pregunto, ahora, ¿dónde o en qué vamos a pegar esa laminilla de plata? En una placa de madera, así como los reconocimientos que se dan en la actualidad, o en qué lo vamos a poner, en cristal o en qué. Pues entonces convoqué a un segundo concurso interno. Algunos compañeritos presentaban propuestas de columnas jónicas, columnas dóricas, redondas, ¿no? Que imposible que por ahí se pudiera pegar una plaquita, ¿no? Y nuevamente la propuesta del caricaturista Marcos Aldana de un obelisco como este que tenemos aquí, cuyas caras planas se prestan maravillosamente para pegar la plaquita, como aquí vemos que está pegada. La plaquita. Entonces, ya teniendo esos dos elementos, el mismo comerciante e industrial de accesorios de mármol, que en aquel entonces tenía su comercio en lo que era el centro comercial Pronaf. No existía todavía el centro comercial Plaza de las Américas. Todo eso eran tiendas, carpas, así más o menos, y ahí se ponían los fines de semana, me parece, a vender. Y ahí esta persona, fabricante de accesorios de mármol, fue el que te comento que nos estuvo haciendo también los siguientes 20 años, estuvo haciéndonos los obeliscos de mármol. Se escogió que fuera mármol negro para que la placa refugiera sobre ese fondo negro. Un mármol con sus vetas blancas o cafés, una chulada. Y era un diseño elegante como estamos viendo esta columna de plata. Pues entonces ahí estuvo, se terminó mi año, porque en aquel entonces los periodistas electos de la APCJ, su gestión era de un año, 12 meses. Ya pasado el tiempo y de acuerdo a las circunstancias, pues se reformaron los estatutos y ya eran 2 años. Después fueron 4 años y hasta 6 que le tocó al inolvidable compañero Arnoldo Cavada de la O, estar en un año, en gestiones de un año, en gestiones de 2, en gestiones de 4. Estuvo como 15 años a lo largo del tiempo de líder de los periodistas organizados. Ya teniendo esto, terminé mi gestión y ya dejé una muestra como esta, para que el siguiente presidente electo viera, y hablé con él y le dije... Bueno, entonces don Emilio nos estaba contando que cuando terminó su gestión de un año, dejó todo listo para que el siguiente presidente continuara con esto, ¿verdad? Efectivamente, y me dijo que sí, iba a continuar, que era
un proyecto fabuloso que nunca se había dado ni en Ciudad Juárez ni en buena parte de la República había una cosa como esta, ¿no? Entonces, él dijo que él se encargaba, no, más bien no fue que lo haya dicho, sino que es obvio que en aquel tiempo las cuotas eran de 10 pesos y los compañeritos no pagaban, así que el bolsillo de nuestra APCJ pues estaba vacío, ¿no? Entonces, este compañero Héctor Sáenz, que Dios lo tenga en su santo reino, era un buen hombre participativo. Él en ese entonces estaba ganando muy buen dinero como fotógrafo en el periódico Fronterizo. Fue el primer fotógrafo en Ciudad Juárez que utilizó color. Él tomaba fotografías de las grandes tiendas que había en aquel entonces en El Paso, Texas, y que se publicitaban en el Fronterizo. Las tomaba a color y le pagaban $1 por cada fotografía, así es que tenía su dinerito. Y a no haber quién nos patrocinara, él de su bolsa pagó la elaboración de las 16 primeras columnas de plata que se mandaron elaborar para hacer la entrega, como así se hizo en diciembre de ese mismo año 80. En el 80. Yo fui presidente electo del 79 al 80. Al 80. Y luego don Héctor Sáenz fue del 80 al 81. Y el mismo 80, en diciembre, ya con las columnas, los trofeos listos, se hizo entrega de esa columna. Nos estaba comentando que se hicieron 16 piezas. Sí. Esa que existían categorías, ¿verdad, don Emilio? Sí. ¿Cuáles eran estas categorías? Eran para los medios impresos, eran 8 trofeos, que eran para la mejor nota informativa. La nota informativa es la madre de los géneros periodísticos, que son 8. La fotografía que va acompañada de la nota informativa, el reportaje, la entrevista, la crónica, columna, artículo de opinión, no me acuerdo cuál otro, la caricatura, eran 8. Y 4 para la radio. 4 para la radio. Sí, 4 para la radio, que era también nota informativa, reportaje, comentario, algo así. Y luego para la televisión otras 4, en la cual se incluía, aparte de los otros géneros, se incluía video. Video, órale. Entonces, para mi satisfacción, hubo mucha participación. Era algo grande. En la comunidad periodística juarense hubo efervescencia, les gustó mucho esto de la columna de plata. Participaron, ahí según la convocatoria deberían participar con trabajos publicados o transmitidos, publicados en los medios de comunicación impresos y transmitidos en la radio y la televisión. Entonces hubo mucha participación. Los medios impresos, los que cubrían medios impresos, tenían que entregar a la comisión encargada de esa, que yo presidía, porque don Héctor Sáenz me delegó el trabajo más pesado, ¿no? De ser el que organizara todo y que recibiera los trabajos, y los compañeritos y compañeritas periodistas entregaban en paquete los periódicos donde venían sus notas informativas, sus entrevistas, sus crónicas de sociales o de espectáculos, y luego ya se integró un jurado en el cual participaban pues, personajes conocedoras de la materia, rectores de la OCJ, directores de academias y todo eso, y periodistas desde luego. Y en esa ocasión los 6 trofeos tuvieron a quien entregárselos. O sea, hubo 16 mejores trabajos cuyos autores recibieron la columna de plata. A partir de ese 80 se continuaron entregando 81, 82, 83, 84. 4 años después, 4 años seguidos, se estuvo entregando la columna de plata. Yo estuve al frente de ese trabajo. Y a la quinta entrega que debió hacerse se suspendió por cuestiones económicas y no me acuerdo por qué. ¿Qué año venía siendo? Pues ya sería como el
como el 84-85. Para el 84. Entonces se suspendió, ya no se entregó. Pasaron del 85 al 96, que son como 11 años, en que no se entregó la columna de plata. Y me acuerdo en que todos los medios publicaban, las cronistas, los articulistas, que debería retomarse la entrega de la columna de plata, que hacía falta para premiar y estimular el trabajo de los compañeros de prensa. Y finalmente, en el 85, fue electo presidente de la PCJ el compañero, ¿cómo se llamaba? Fernando Medina Sáenz. Fernando Medina. El cual, cuando estaba en campaña, me dijo: Emilio, voy a retomar la entrega de la columna de plata, ¿me ayudas? Claro que sí, pues ¿qué más me podían pedir a mí si yo era pues el ideal, el que ideó eso, ¿no? Entonces le dije, claro que sí, y me nombró también, como me habían nombrado años atrás, el presidente de la comisión organizadora de la entrega de la columna de plata. Y como los presidentes electos tomaban posesión en junio, pues ya para entonces no se podía hacer nada para ese año, pero al año siguiente, o sea, un año después, en el 96, ahí se volvió a entregar la columna de plata. Se retomó también con el mismo gusto de toda la comunidad periodística, también hubo mucha participación y así se estuvo llevando a cabo. ¿Y cómo me podría platicar cómo eran estos eventos, don Emilio, de cómo se entregaban estas columnas? Sí, se hacían unos eventos enormes, grandiosos. Como yo era el organizador, desde luego la directiva intervenía, pero yo era el que tenía el trabajo más pesado, ¿no? En aquel entonces rentábamos, todavía no estaba en aquel entonces Cibeles, pero había un centro deportivo llamado Las Misiones, allá por donde actualmente está el centro comercial de Las Misiones. Por allá era un complejo, eran 3 salones con cúpulas, era lo que distinguía ese lugar, y había albercas y había residencias y todo eso, ¿no? Entonces el mayor era del cupo de 500 personas, había otro de 250 y había otro más chico de 150 del cupo, ¿no? Entonces rentábamos el de mayor cupo, porque la noche de la entrega de la columna de plata, estaba pletórico aquel salonzote con todos los compañeros y compañeras periodistas. El gobernador siempre estaba presente, el alcalde, el comandante de la guarnición de la plaza, representantes de la iniciativa privada. Hicieran tiempos de campañas electorales, también invitábamos a los candidatos de todos los partidos. Entonces yo les decía, y así lo hicimos, que aparte de ser un evento, una ceremonia protocolaria, tenía que ser un espectáculo. ¿Cómo es un espectáculo? Sí, empezando porque, por ejemplo, las compañeritas reporteras iban vestidas de largo, tacón alto, peinados de salón, y los compañeros saco y corbata. Muy elegantes. Y yo alquilaba unos cañones de luz, 2. Así que cuando el maestro de ceremonias decía, y la columna de plata por la mejor crónica de sociales, de por allá se paraba aquella damita hermosa y las luces la iban siguiendo hasta el escenario, y los aplausos y gritos de sus compañeros de su periódico. Y lo mismo pasaba con los compañeros. Y antes de subir allá al estrado, había edecanes. Si la ganadora era una damita, un edecán varón le ayudaba a subir, y allá arriba ya estaban algunos de los funcionarios con su columna de plata para entregársela. Y si era un compañero, el ganador,
allí al subir al estrado había una damita, una edecán, que lo ayudaba a subir también. Y ya te imaginarás, las cámaras de televisión, las fotografías. Yo mandé a hacer una réplica de la columna de plata de 3 metros de alto, de triplay, pintada de negro, y luego con un papel plateado, así que parecía que era la plata, ¿no? Así con las fotografías y las cámaras de televisión, o sea, aquello se veía fabuloso, espectacular. Y así estuvimos hasta, en mi caso, hasta el año 2000, en que por cuestiones de salud ya decliné ya esa responsabilidad. Fueron pasando los años, entraron otros compañeros a organizar, a hacer el trabajo que yo hice por 20 años. Luego pasan los años, entran nuevos compañeros periodistas con otras ideas, y yo llegué a escuchar que decían, no, vamos a cambiar ya, que no sea la columna de plata, que sea una medalla, algo. Pero prevaleció la idea original en la mayoría de los socios de la vieja guardia de que continuara siendo esto, la columna de plata así. Entonces, pero siguen pasando los años, e incluso 25 años después, porque ahorita desde que se inició esto, la columna de plata, han pasado 40 años, 41, del 80 al 2000, 20 y otros 21, 41 años. Llegan otros compañeritos y pues no sabían cómo nació el proyecto de la columna de plata. Entonces algunos decían que el creador, el que tuvo la idea de crear esto, era el que los entregó. Entonces hubo quien dijera, no, el creador fue Emilio Gutiérrez de Alba, y el otro presidente de la APCJ que las entregó, pues él nada más, él aparte de que él pagó la elaboración, él entregó aquellas columnas de plata. Eso se lo reconozco en este libro que está aquí, Historia de la Asociación, Historia Esencial de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Otra cosa que además no dijimos al comienzo de esta entrevista es que don Emilio Gutiérrez de Alba, desde el año 2000, comenzó a escribir libros y es un escritor, y también está en proceso un libro llamado La Columna de Plata, ¿verdad, don Emilio? En el cual habla sobre la creación y sobre lo que nos está contando en este momento. Ya, sí, precisamente hoy el impresor me habló en la mañana de que hoy me traía un tiraje de la columna, Memorias de la Columna de Plata 96. Ese es el verdadero nombre, el verdadero título de ese libro, don Emilio. Sí, Memorias. De la Columna de Plata 96. Entonces, ocurrió que también a los que creían que otro era el que había fundado o creado este trofeo, pues decían que era el otro compañero, y ahí se hizo un detalle ahí que no me gustó, gracias a que compañeros de la vieja guardia que sabían quién era quién, en 2 ocasiones, estando en una, incluso Arnoldo Cavada de la O como presidente, me entregó una columna de plata, ¿no? Fue una cosa especial, porque esta columna de plata nada más, únicamente se entregaba y se entrega por trabajos periodísticos publicados, no porque me gustas, me cae bien o por eso, pero a mí hicieron un trato especial, y en una ceremonia me entregaron una columna de plata. Y aparte, en otra gestión de otro presidente, me entregaron una placa donde dice que yo fui el creador de la columna de plata. Y pues resulta que siguen pasando los años, y a la fecha lo que entregan es un obelisco, pero ya no de mármol ni con plata, sino es un material acrílico, pero sigue llamándose columna de plata y sigue siendo el obelisco, de tal forma que sin la plata, a los reflejos de la luz se ve como que es plata,
el reflejo. También una figura estilizada, pero en acrílico y sin plata. Y se sigue entregando. Bueno, el año pasado, dado a la contingencia de salud, no se entregó, ni este año. Este año, o sea que van 2 años consecutivos que no se entrega. Que no se entrega la columna de plata. Muy triste. Entonces, esos fueron los cambios que han tenido esta columna de plata. Se dejó de hacer de mármol y se eliminó la plata, ¿verdad? Pero se sigue llamando columna de plata. Y pues es muy interesante el conocer. Ahorita quiero, más adelante voy a hacer unas tomas de fotografías y tomas más cerca de la pieza para que se pueda apreciar mejor. ¿Qué era lo que lleva, qué es lo que dice aquí de frente en la columna? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué información contiene la columna? La placa, allí en la joyería donde nos elaboraban la plaquita esa de plata, que decía APCJ, columna de plata. Lo hacen eso así grabado con un aparato especial, no me acuerdo, creo que se llama pantógrafo o algo así. El APCJ, columna de plata y luego el año. Y lo pegábamos, y abajo hay una plaquita de acrílico con el nombre del periodista ganador, el género en que ganó, y también Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Sí, así es. Muy interesante. En el libro me parece que en este ahí viene la fotografía de la máquina de coser de que te hablé al principio. Aquí la tiene, don Emilio. Sí, por ahí viene. Si gusta buscarla para que nos la pueda mostrar. Entonces esta es la máquina que fue la que hizo que surgiera la idea de crear un premio para los periodistas, don Emilio. Esa máquina de a coser. Causa de una máquina de coser. Una máquina de escribir, no de coser. Entonces, ahora, volviendo al libro nuevo que escribió don Emilio, la causa de ese libro fue de querer pues, a las nuevas generaciones de escritores que conozcan de dónde viene este trofeo, ¿verdad? Que conozcan los orígenes y pues que se conozca también a un gran periodista. Decía ahorita don Emilio que se le entregó, que se hizo una excepción, pero pues no contó sus años de trayectoria, los cuales fueron desde los años 76, ¿lo comentaba? 61. 61. Sí. Muchos años hasta el 2000. Hasta el 2000. Casi 40 años. 40 años de periodista. En esos 40 años trabajé, aparte del Fronterizo y sus periódicos hermanos, que eran el Mexicano y el Continental. En el 80, como formamos sindicato, un sindicato muy fuerte en esa empresa, la empresa era muy fuerte y el sindicato también. Entonces en el 80, el nuevo propietario a nivel nacional de ese periódico, de esa empresa, nos liquidó a todos. Entonces todavía no me entregaban el cheque por liquidación de casi 20 años, cuando ya me estaban jalando para ir a trabajar a la UACJ, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a lo que entonces se llamaba Dirección de Difusión, que después fue Dirección de Comunicación Social. Me jalaron a mí y a otros 2 compañeritos. Pero resulta que nada más yo estuve cuando mucho, poquito más de medio año, porque habituado tantos años a escribir, si ahorita estabas escribiendo una nota, al mediodía ya estaba saliendo, o a la mañana siguiente, y allá hacíamos un boletín semanario, y si hoy hacía un reportaje y no se llevaba a cabo la edición del boletín, perdía actualidad de aquel trabajo. Entonces nos gustaba la dinámica diaria, y para principios de los 80, sí, de los 80, como del 81-82, surgió un nuevo proyecto de otro periódico que fue el Universal de Ciudad Juárez, que se construyó, allá andábamos desde que estaban abriendo las zanjas para los cimientos,
los que habíamos sido llamados ¿cómo se dice?, para inaugurar aquel nuevo periódico. Y yo estaba a la cabeza de la lista de los que habían sido llamados para inaugurar aquel nuevo periódico. Allí estuve hasta el 89, los primeros 2 o 3 años como reportero, y luego me nombraron jefe de información, en el cual duré hasta el 89. En ese inter empecé a escribir una columna, una de varias columnas que escribía yo, esta de tipo policíaco, llamada Pistoletazos. Pistoletazos, todavía no la tengo por aquí. Y luego en el 89 me jaló el recién electo alcalde Jesús Macías para que fuera a su equipo de trabajo, y me llama un día y me dice: Emilio, ¿quieres ir a ayudarle a mi esposa a promover informativamente el programa de trabajo que va a realizar en el DIF? Claro que sí, le dije. Dice: pues entonces ve, comunícate con fulano de tal y a trabajar al lado de mi esposa. Ahí me pasé los siguientes 3 años fabulosos, haciendo lo único que sé hacer: periodismo. Luego siguen pasando los años, sigue uno aumentando los años sobre uno mismo, y luego me vuelven a llamar del periódico El Fronterizo. Yo no quería ir, porque además de acordarme de aquella época tan hermosa, de mis inicios, de cuando era joven, cuando corría por las calles correteando la noticia, pues no quería ir. Pero luego me dicen: no, mira, Emilio, aquí hay muchos compañeros de la vieja guardia, mira, está fulano, está sultano, vente, va pasándola suave. Bueno, hablé con mi esposa, mi hermosa y querida esposa, que Dios la tenga en su santo reino, y dice: pues vaya, ¿a usted le gusta estar activo? Entonces, pues sí, regresé a mi alma mater, al periódico El Fronterizo. Y llega 1995, y yo veo cuando cerró, cuando se acabó El Fronterizo. Se acabó El Fronterizo. Y queda el Mexicano, y yo quedo como jefe de información del Mexicano. En todos los siguientes 5 años, como jefe de información, trabajo en el Mexicano, como jefe de información, haciendo columnas y notas y todo eso, ¿no? Y finalmente, en el año 2000, por cuestiones de salud, pues decido retirar. Fue cuando ya me pensioné. Entonces, mi esposa, María Calva de Gutiérrez de Alba, me dice: no se preocupe, ¿a usted qué le gusta a usted como periodista? Pues escribir. Dice: pues siga escribiendo, pero libros. No hay como un periodista que tiene tantas y tantas historias propias y ajenas que merecen estar en libros. Me animó, y a partir del 2000, más bien en el 2001, mi primer libro fue este. ¿Cuál es el nombre de este? Es El Espíritu del Toques. El Espíritu del... Me acuerdo que decían los compañeros de prensa: no, cuando Emilio empieza a editar su primer libro, va a ser policíaco, y todo va a ser policíaco. Pues sí fue policíaco. Fue un caso real, que en la promoción decía: un joven fuera de serie en un Juárez fuera de orden. El Espíritu del Toques tuvo una edición de miles, y luego 13 reediciones en este libro. Que viene siendo su primer libro. El primer libro, sí. Para el año 2001 fue cuando... Sí. Y el siguiente fue El Reverso de la Medalla. Ahí, para los que decían: no, pues Emilio puede escribir también de otros temas.
Y sí, se me facilitaba porque como reportero no solo cubría yo la fuente policíaca, sino también información general. Y yo conocí toda la problemática de Ciudad Juárez de aquellos años. Estamos hablando de los 60 y los 70, los 80. Entonces, el siguiente libro, repito, fue El reverso de la medalla. Aquí ya no hablaba de cosas policíacas, ni de truculencias policíacas, sino que hablaba de la música y del baile, diciendo que a Ciudad Juárez lo bailado nadie se lo quita, porque era la época de las orquestas, de la música en vivo. Y este es un libro por pedido, que me pidió que le escribiera un libro al que fue músico y director de orquesta, Menny García, muy popular en aquellos años, ¿no? Aquí viene la historia de muchos músicos y lo que era la música en vivo de aquellos años. Ahí está. Y a través de los años, siguen pasando los años, a la fecha tengo como 25 libros editados y otra media docena listos para imprenta. Y aquí están algunos de ellos, acá atrás otros, y ahí la llevo. Cada año sacando más libros, ¿verdad, don Emilio? Ahorita los más recientes, ¿cuáles? El más reciente, nunca digo que el último libro, pero el más reciente, que incluso me entregaron los primeros libros el 14 de septiembre, día que cumpliría años mi esposa Mari Calva, y yo simbólicamente había pensado entregarle el primer ejemplar a ella, que es Orquídeas para mi esposa. Orquídeas para mi esposa. Aquí hablo de nuestra vida de matrimonio durante 37 años. Un matrimonio hermoso, fabuloso, una vida de casado como creo que nadie podrá haber llevado a cabo, haber tenido. Aquí está, hay muchas fotografías de los tiempos en que ella y yo nos íbamos a los banquetes organizados por la Asociación de Periodistas, la Sociedad de Escritores y todas las asociaciones periodísticas a las que pertenecimos y fuimos socios activos. Hoy precisamente me habló en la mañana el impresor y me dijo: Emilio, en la tarde de hoy, que posiblemente al rato, voy y te entrego a domicilio el resto del tiraje de estos y el libro de la memoria de la columna de plata 96. De plata. Muy pronto que los podemos conseguir, ¿verdad, don Emilio? Sí, entre estos libros escribí hace... ¿Cuánto lleva de muerto Juan Gabriel? ¿5 años? 5 años me parece. 2016 me parece. Pues hace 6 años, poquito más de 6 años, cuando todavía vivía Juan Gabriel, yo escribí el libro Las noches del Noa Noa. A petición, también fue un libro por pedido de la familia Bencomo, los dueños y fundadores del salón de baile Noa Noa de la Avenida Juárez, de tan hermosa memoria. Lo malo es que no lo he podido editar por el problema legal que existe con los herederos de Juan Gabriel, que no permiten que se escriba ni se diga nada respecto al Noa Noa. De hecho, para hablar, a mí cuando la familia Bencomo me pidió hacer el libro biográfico, me dijo: libro del Noa Noa, no de Juan Gabriel, del Noa Noa. Pero es lógico que hablar del Noa Noa se tiene que hablar de Juan Gabriel o viceversa en aquellos tiempos. Y aquí está, espero, no sé si ya este año va terminando, se pudiera lograr autorización para editarlo, pero aquí viene algo fabuloso que muchos deben conocer, muchos juarenses deben conocer, porque me lo platicó la familia Bencomo. Muy pronto, esperemos verlo. Sí. Bueno, con esto concluimos esta entrevista. Le damos las gracias, don Emilio, por darnos su tiempo y compartirnos un poco de su historia, de cómo logró hacer tantas cosas en su vida, y muy interesante, don Emilio, como escribir tantos libros, ¿eh? Pues gracias a ti, no 1000 gracias, sino 1.000.000 de gracias a ti, que me concediste esta oportunidad de hablar
sobre la trayectoria periodística, como periodista y como escritor. No, las gracias son para usted, don Emilio, de verdad. Muchas gracias. Y pues aquí estamos. Mi nombre fue Juan Luis Pérez Gutiérrez, para la entrevista de la historia de la columna de plata con don Emilio Gutiérrez de Alba. Muchas gracias.